nos habla sobre la educación y busca él dar una definición, un concepto, una noción de educación. Y llega a la conclusión que hablar de educación es un tema muy complejo, pero nos da a una ayuda acerca de la educación. Primero, ¿no?, es la idea en cuanto a qué es la educación. Hay dos elementos básicos de la educación, el educador y el educando. Pero también está qué es educar, cómo educar. Y para esto hay muchas variables. Lo que no va a cambiar en educación, es decir, el EIDOS, es de que siempre habrá una comunidad, habrá personas, habrán, en este caso, en el colegio, niños, y habrá un educador. Eso es algo básico. Es como tener modelo una silla. La silla va a tener elementos básicos. Tendrán cuatro patas, tendrán un espacio para apoyarse, una espalda. Igual que un modelo de un automóvil, tendrán cuatro ruedas, tendrá un volante, elementos básicos. Pero viene ahí el factum, que es el aspecto mudable y individual, el cual puede cambiar. Y esto va a depender de muchas variables, como por ejemplo, de factores geográficos, biológicos, sociales, históricos, del clima, de la vegetación, de la raza, la edad, salud, inteligencia, voluntad, herencia, temperamento, actitudes, clase social, condiciones de vida, situación económica, nación, época, moda, costumbres, lenguaje, religión. Entonces, el educar es un tema muy complejo. Como decía la psicóloga, ¿cómo es posible, ¿no?, de que cierta región de otro país, niños quechuahablantes, ¿no?, si su lengua materna es el quechua, van a la escuela y le enseñan español? Y lo más grave es razonar en un idioma distinto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio peruano-alemán, donde ellos tenían 10 horas de alemán, 8 horas de inglés, y los cursos de primaria era en inglés, era en alemán, y en secundaria eran profesores que hablaban español. Entonces, los que eran maestros resolvían problemas, lo que se hace en las academias, lo que se llama el planteamiento de ecuaciones, y los chicos daban cero. ¿Qué había pasado? De que estos niños le habían educado en matemáticas, se llama en inglés, matemáticas en alemán, entonces era una ensalada de su cerebro. Entonces decía, ¿cuál es la mitad de x más el doble de x? Entonces, era un problema, que después los psicólogos explicaron, ¿no? Por eso yo tengo mucha fe en que los psicólogos pueden resolver grandes problemas. Deberíamos trabajar. En este colegio se tenían problemas muy graves de aprendizaje. Entonces, primero se trajeron psicólogos para los alumnos, no se resolvió el problema. Luego psicólogos para docentes, tampoco se resolvió el problema. Cambiaron de director, tampoco la solución. Hasta que la psicóloga dijo, un momentito, acá hay una estadística. En este colegio, el 70% de los papás son separados o divorciados.
Porque a Carlita le dices, le hace la libreta el día lunes para que traiga el día viernes, y Carlita trae su libreta en blanco, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? Se ha extendido de lunes a viernes para que escriba la libreta, papá. Y ella dice, no, mi papá no está de lunes a viernes, solamente los domingos. Lo puede visitar o me visita. Entonces, los problemas de educación tienen mucho que ver con lo psicológico. Bien, en cuanto a las cuestiones geográficas, los que son maestros de escuela, los que enseñamos ciencia y ambiente, mentimos. Cuando el niño, en el libro dice que el agua hierve a 100 grados centígrados, es para un niño de ventanilla. Juan Cayo, el niño está leyendo su libro de ciencia y ambiente, dice acá el agua hierve a 100 grados, la maestra le sigue mintiendo. Entonces, es una mentira grande. Y, bueno, no quiero hablar más, pero creo ahí de que los textos también deben ser a nivel regional. ¿Cómo es posible que un niño de Huancayo use texto de Santillana? Cuando los ejemplos, ¿no?, son de otra realidad. Bueno, en cuanto a aquí a la moda, vamos a hablar de la moda, que es un tema que conozco de cerca, los colegios preuniversitarios, que tanto éxito tienen en la actualidad. También he escuchado a los otros que dicen que esa forma de educar no es buena, que el educar debe ser como lo hacen los colegios estatales, con las normas de la educación. Pero aquí está el detalle: cuando se educa buscando un fin. Los padres de familias, acá somos que la mayoría de papás, ¿qué cosa queremos los hijos? Que vayan a la universidad. El señor quiere que el hijo vaya a la UNI. La señora quiere que la hija vaya a San Marcos. Entonces, tienen algo definido ya. Entonces, le matricula en el colegio PAME, o en Saco Oliveros, o en Humberto Abreu, o en el colegio Pitágoras. Entonces, estos tienen ya algo definido. Cuando se hace la encuesta, o el examen PISA, como conocen los docentes, y en Perú solamente le gana a Haití, últimos en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sin embargo, cuando el Perú participa de forma individual, las Olimpiadas de Matemáticas, medallas de oro, de plata, de bronce, niños de 7 años, campeones mundiales en ajedrez. Entonces lo que está fallando es la estrategia de la educación. Es decir, nuestras autoridades que están en la educación no están entendiendo de que el problema de educar no es con una norma que va desde Tumbes hasta Tacna, que va de Lima hasta Ucayali. Están muy equivocados. ¿Cómo va reconociendo que somos un país de una cultura múltiple, de diferentes costumbres, de diferentes religiones, damos normas universales? Ahora, yo como educador aliento mucho a que en nuestro país hayan colegios de diferentes facetas. Cuando Barton Swivach, que es investigador de la teoría de cuerdas en los Estados Unidos, el MIT, es peruano, uno se dice, ¿y dónde viene Barton Swivach? Barton Swivach estudió en la UNI. ¿Qué año ingresó a la UNI? El año 71. ¿Cuándo egresó? El 75. Pero en ese tiempo había problemas sociales en el país. ¿Y cómo acabó este hombre de 5 años? No es judío, lo cual es un empresario. ¿Y dónde viene? Viene de la Academia de Ingeniería. ¿Quién le enseñó? Le enseñó al ingeniero Connie Galarza.
Pero antes de llegar a la carrera de ingeniería, ¿dónde estudió Zuyach? Ah, en el colegio León Pinelo. Entonces, parece que los que están ahora en el timón de la educación no conocen. ¿A quién habrá puesto? El presidente Humala, ¿a quién habrá puesto como ministro de Educación? ¿No? ¿A quién? ¿Conoce realmente la realidad de la educación peruana? ¿Cómo es posible que el Estado peruano, manejando tantos colegios, miles de alumnos, no saca un campeón en ajedrez? Si los hermanos Cori hubieran estudiado en un colegio estatal, no serían campeones mundiales en ajedrez. Es lamentable lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso lo escuché a Meche Cabanillas en el Congreso hace 2 años, que le decía a sus maestros cuando era ministro: tanto éxito tienen los colegios preuniversitarios porque ustedes no hacen bien su tarea. Porque si ustedes harían bien su tarea, no habrían tantos colegios exitosos. Entonces, no han leído a Luis Felipe Velarco los ministros anteriores. Es decir, los factores que definen la educación, ¿de qué dependen? De la geografía, de las cuestiones geológicas, sociales. Hace 20 años hicieron una encuesta en la UNI a los cachimbos. ¿De dónde venían los cachimbos? Venían de Arequipa, venían de Puno, de Huancayo, de Tumbes. ¿Qué porcentaje de los alumnos que llegan a la UNI son de la costa? 20%. ¿Que vienen de la zona andina? 70%. La zona selvática, pocos. Entonces, si es un gobierno sabio, pues hay que potenciarlos. Hay que mandar a Huancayo, a Arequipa, a los mejores docentes del Perú. Entonces parece que no, la estadística no sirve para nada. En cuanto a la religión, el colegio León Pinelo es para la comunidad judía, el colegio Unión, que está en Pueblo Libre, es para la comunidad nipona, el colegio 10 de octubre, la comunidad china, el colegio Humboldt, para la colonia alemana. Eso es bueno. Eso hace bien a nuestro país. Acá Luis Felipe Velarco habla de la religión. Hay también colegios evangélicos, me parece, en otros momentos. Y es bueno. Es bueno. No todos podemos estar en el mismo saco. Pero avanzar un poquito con esto. La filosofía pura de la educación no estudia el facto, es decir, no ve cómo le enseño, en qué época le enseño, con qué fines le enseño. No, la filosofía de educación es algo ideal, es algo general. Es decir, hay estudiantes en Alemania, yo soy el CICO ahora, y le digo a los alumnos, le digo, tienen que esforzarse. Jóvenes que tienen 20 años no saben usar la calculadora. Y a los demás le digo, tú tampoco sabes, le digo. Profesor, porque a tus profesores yo los conozco. Yo he sido capacitador del Prolocap 1, 2 años. Y a mis colegas de ciencia y ambiente les digo, vamos a resolver problemas de vectores. Traen todos su calculadora. Y profesores, docentes que no sabían usar calculadora. Les digo, no, ustedes no son los únicos que viven en este universo. Hay jóvenes que tienen 20 años también en Brasil, en Chile, en México, en España. Y si tú eres técnico de CICO y quieres ir a trabajar a Australia, tienes que medirte de igual a igual.
¿Cómo es posible que no sepas el uso de las nuevas tecnologías? En cuanto a la educación, es decir, desde la filosofía de educación, no tiene el fin, como lo tiene ahora nuestra educación. La educación es una moda. En los años 50 no habían colegios preuniversitarios porque la moda era otra. Mis tíos, que tienen ahora 70 años, sus padres, que tenían una buena economía, nosotros somos de la provincia, de Tarbo y Chanchamayo. Entonces, cuando los jóvenes en ese tiempo terminaban la secundaria, el papá no le decía, oiga, vas a ir a la UNI, vas a ir a San Marcos, le parecía poca cosa. Le decía, hijo, tú vas a estudiar en España. Tú también, vas a ir a España a estudiar. Tú vas a estudiar en el colegio religioso. Entonces, eran otros objetivos, otra época, otra moda. Yo quisiera que la educación de acá a 20 años, ¿no?, sea distinta. Que ningún padre piense que la mejor educación está en Norteamérica o esté en Europa, sino que esté en Latinoamérica. Pero para eso se tiene que trabajar mucho. Entonces, la pura educación no depende de los fines. La educación es definida de esta manera, es un ideal a lo muy general, que le puede servir a un estudiante alemán, un estudiante inglés, francés, peruano, chileno. Y para finalizar, yo quisiera mencionar lo siguiente, de que la educación, como lo define Luis Felipe Alarco, dice, no es el fin. Es decir, no es que el colegio recibe a un niño de 6 años y lo saca cuando tiene 16, en la secundaria. Es decir, para la educación no es el objetivo final, sino la educación es un proceso donde el niño va avanzando nivel tras nivel. Seguramente al niño le voy a enseñar en la primaria los números naturales, los números enteros. Pero en la secundaria también le voy a enseñar los números enteros, los números naturales, pero con otro nivel. Y seguramente cuando este joven vaya a la universidad en el primer ciclo, en matemática básica, le van a enseñar otra vez los números naturales, los números enteros, pero serán a otro nivel. Entonces, la educación es un proceso. Y como dirían los filósofos, la felicidad no es el objetivo final. La felicidad es un proceso. Uno siente gozo y felicidad en cada momento, en cada etapa. No es que la jovencita diga, ¿saben qué? Yo tengo 15 años y voy a ser feliz el día de su matrimonio. No, no es así. La felicidad es durante el proceso. Esa jovencita sentirá gozo y felicidad cuando en el cortejo. Tendrá gozo y felicidad cuando es novio. Y solamente gozo y felicidad cuando es esposa. Entonces es un proceso, tal como lo define Luis Felipe Alarco. Y esto es todo lo que yo quería decir, lo que he leído y también compartir la experiencia que he tenido. Solamente para acabar, yo sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar a muchos colegas, pero a los 56 años que tengo, he trabajado con educadores de la Cantuta. Yo he sido parte del equipo de Escuela Nueva de las enciclopedias. Entonces, no estoy hablando de algo que no conozco. He sido capacitador de la Universidad de Educación. He trabajado en la licitación de textos que compra el Ministerio de Educación para los colegios en el Perú.
que también tengo mi crítica. He sido profesor de los mejores colegios de mi país. Conozco por la Escuela Nueva a todos los maestros que enseñan en las provincias. Entonces tengo una idea de qué es lo que es la educación en mi país. Evidentemente, no es buena. Yo trabajé un tiempo en educación en lo que se llama la unidad de medición de la calidad educativa. Era para calificar pruebas de sexto grado de primaria. Contratábamos muchos docentes, algo de 100. Primer día nos tocó la región Callao. Y en Callao sacaron nota de 15. Conversando con los maestros, decía, están bien los de Callao. Y él me decía, el Callao no tiene problema de Ayacucho, no hay zona rural, en la punta no hay analfabetos, no tiene problema en la basura. Al día siguiente tocó región Lima, promedio bajó a 3. Y después nos tocó a Ayacucho, a Purímac, a Huancavelica, que era mucho más bajo. Y al quinto día nos tocó la selva peruana. Ese día en el comedor, los profesores no querían almorzar. Porque la realidad era tan dura de que todos los cuadernillos de los niños quedaban en blanco. Y el profesor regaba. ¿Qué estamos haciendo con los niños en el Perú? ¿Qué se está haciendo? ¿Quién está fallando? No hay que olvidar de que el Perú es más grande. A veces nuestra realidad acá es Lima, ¿no? Y aún así en Lima. Yo no creo que educar en San Borja o educar en La Molina sea igual que educar en Huaycán, o en Yauyos, o en Huaral, tan cerca. Entonces, yo creo que en el tema de educación hay mucho que hacer. Yo no sé, la verdad que de 0 a 100 no estamos, creo, ni en 20. Y tiene que haber cambios drásticos. Acá estaba apuntando mientras mi colega hablaba. No tengo la solución al problema, pero puedo dar una idea. Hace mucho tiempo existió un colegio llamado Colegio Militar León Soprano, donde los que educaban a esos jóvenes eran abogados. El abogado se llama educación cívica. El físico se llama física. El matemático se llama matemática. El ingeniero podía enseñar ciencia, tecnología y ambiente. Esos maestros escribían sus libros. Yo conocí a Flavio Vega Villanueva, decano de la Facultad de Matemáticas de San Marcos. Yo digo, ¿quién malogró la educación en el Perú? Yo terminé la secundaria en 1975. Tuve la mala suerte de ingresar a la UNA. Porque los que no ingresaron se fueron del país. En ese tiempo había muchas becas para Rusia, por el Partido Comunista. Cuando llegan a trabajar a Lima esos peruanos, conversábamos en el comedor, y acá termino por favor, y le decíamos, yo estudié en el colegio Mariano Melgar en Breña. Para mí, no he visto ningún colegio mejor. Un colegio grande. Cuando entro acá me parece mi colegio inmenso, patio, pasillos. Estudiabas en la mañana, en la tarde. Cuando tú ibas al colegio, me recuerdo de mi jefe de disciplina, César Rosco, árbitro FIFA, lo vi los domingos arbitrando en la U Alianza, lo vi en los mundiales, otro tipo de personas. ¿Qué pasa con la educación en Perú? Y cuando yo le pregunto al ingeniero Lasta, que estudió en Rusia, le digo, ingeniero, le digo,
Usted estudió en Lima también igual que yo, le digo, ¿y cómo fue la educación en Rusia? Ah, igual, me dice Walter, igualito. Los niños iban al colegio en la mañana, en la tarde, colegios grandes, tenían canchas de fútbol, tenían piscina, tenían talleres de automotriz, de carpintería, de radio y televisión, como fue mi colegio. Ah, ya ves, hay una pequeña diferencia, de que los niños no iban como nosotros a almorzar a su casa, sino que se quedaban en el colegio a almorzar. Es lo único. Entonces, hasta los años 70 íbamos bien, con un 5% del presupuesto nacional. Y en la época del gobierno militar, para comprar armas, se baja creo que a 2%, 2,5%, que ahora como presidente Humala creo que se levantó el 1%. Pero para alcanzar el nivel que teníamos en los años 70, falta bastante. Por eso yo soy un poco pesimista en cuanto a que la educación en mi país no va a cambiar mucho en los siguientes 30 años. Si acá 30 años recuperamos lo que hemos sido en los años 70, y para llevarle una ventaja a Chile, o Argentina, o a México, pasará otro tiempo. A veces para ordenar al salud le digo, oye, me dice, profe, me dice recreo, descanso. De un momentito le digo, ¿cuántas horas han estudiado ustedes en el colegio? Se has entrado a las 8 de la mañana y has salido a las 2:30 porque tú no estás dentro de la 1. ¿Cuántas horas te debe el Estado peruano? Gracias.